entendre el despoblament com un procés social degeneratiu. Un procés que va començar durant el segle XIX com a conseqüència de la revolució industrial i de les dinàmiques demogràfiques pròpies de la modernitat i que s'ha accelerat al llarg dels segles XX i XXI. Pensem que hem estat mirant cap a un altre lloc i ara estem focalitzant tots els esforços, o una gran majoria d'esforços, per a aquest món rural que ha sigut el gran oblidat durant moltíssim temps. Hemos llegado al punto álgido donde o se toma decisiones decididas para combatir la despoblación o, sinceramente, creemos que a corto plazo, ya no a medio, a corto plazo, tendremos auténticos desiertos demográficos en buena parte del interior valenciano. Y a día de hoy aquí queda muy poquita gente y sobre todo gente muy mayor ya. La gente joven se ha ido ya a la ciudad. Pues los jóvenes se marchan a la ciudad. No tienen aquí puesto de trabajo. Ahora, si el ayuntamiento, que lo está haciendo bastante bien, está creando unos puestos de trabajo, aunque algunas cosas no les sea rentable, pero ya se aguantan, ya da un poco más de vida. Esto estaba muy paralizado y gracias a la alcaldesa que tenemos se ha movido mucho en este tema y parece que hay gente que si tuviera casa a lo mejor ya se quedaría aquí. El problema está que las casas que se tienen son para veraneantes, hijos de aquí que vienen, pero si ahora uno quiere establecerse aquí, de momento no tiene casa. Quiere decir, un matrimonio con hijos puede venir aquí, no tiene viviendas. Sería muy conveniente que se hiciera un grupo de viviendas que la gente pudiera, con unas facilidades, pagando un tanto al mes, como se hace en los pisos, que al final tuviera casa aquí. Entonces se quedaría más gente. Al final el territorio, el espacio es prescindible, porque el capitalismo juega a la concentración. ¿Quién va a contribuir a mantener las temperaturas donde se tienen que mantener? Y en ese sentido, este espacio es absolutamente necesario, no solo para la población que vive en ese territorio, sino para la población urbana. Y lo que hace falta es que la población urbana reconozca el papel que están desempeñando esta población rural. Aquí la mayoría de la población es una media de entre 75 y 80 años. Y es de las 80 personas que vivimos, aproximadamente serán unas 40 o 50 personas de mayor. Es decir, que por eso mismo la población aún todavía, en cuestión de unos años, pues será más mermada, por supuesto. El ambulatorio está lleno cuando hay médico. Cuando no tenemos servicio de médico, pues el problema es ese. Dels 542 municipis valencians, un total de 215 compten amb una població inferior als 1.000 habitants. Són pobles xicotets, habitualment localitzats a les comarques de l'interior o en àrees de muntanya mediterrània, amb un veïnat dependent que supera el 60% i que, per això mateix, lluiten contra la despoblació. Quan en la realitat en la Comunitat Valenciana tenim un gran desequilibri territorial i una dicotomia entre el món urbà i el món del rural. I aquesta imatge que ha estat ahí de fa molts anys, que arranca de dècades anteriors, doncs no s'havia posat damunt de la taula en la mesa política. I avui en dia hi ha una consciència i una prioritat d'aquest govern en que aquesta diferència entre el món urbà i el món rural s'acurta. Ahora la Consellería se ha preocupado y ya nos ha puesto unas brigadas. Se están haciendo unos cortafuegos que en 10 o 12 años no se había hecho nada. Está manteniéndose al medio ambiente. De hecho, ya estamos viendo corzos, ciervos, caza mayor, jabalíes, que antes no se veia. N'hi ha unes causes generals que afecten a tot arreu, és a dir, dos fonamentals. Causes d'expulsió, elements d'expulsió des de les zones rurals per la crisi de l'agricultura i de la societat tradicional i després causes, elements d'atracció des de les zones urbanes i industrials. Bàsicament és la combinació d'aquests dos elements. Les particularitats venen en funció de la distribució geogràfica, per exemple, en la Comunitat Valenciana, que aquests fluxes des de les zones d'expulsió i les zones d'atracció són interior litoral, bàsicament.
Està clar que la població va on hi ha treball i aquest tema és indiscutible, però també és de veres que hi ha que analitzar la relació, perquè en algunes ocasions, per a alguns territoris, la gent va on hi ha treball, però en alguns altres el treball va on està la gent. No solo es una cuestión de servicios públicos o de empleo, sino uno de los factores que motiva a la gente a desplazarse o venir a las ciudades es precisamente la oferta de ocio, la oferta de cultura, la posibilidad de relacionarte entre iguales con gente que tenga tus mismas inquietudes y que estas cuestiones en un pueblecito de 300 habitantes, cuando llega el verano, bien, bueno, pues se duplica la población. Pero durante el invierno pues, es difícil que te encuentres con alguien, ¿no? Sobre todo pues, el frío, se congelan las calles, etc. Entonces la gente se siente aislada relacionalmente. Entonces yo incluiría ese elemento dentro de la ecuación. Estamos hablando de un espacio natural, de bosques, de zonas que alguien tiene que conservar, alguien tiene que estar ahí y la sociedad urbana necesita estas zonas para vivir, para el futuro, y la población rural tiene que jugar ese papel de conservadores del paisaje. Si tinguem la costa en moltíssima població i l'interior en molt poca població. Es considera desert demogràfic i, per tant, també n'hi ha una gran diferència entre serveis que s'han prestat i estan prestant-se a l'interior i els serveis que n'hi ha en la costa. I és el que aquesta direcció general de l'agenda té que afrontar, és a dir, tinguem que buscar aquest equilibri territorial perquè és una qüestió de justícia. De los 160 aproximadamente pueblos en riesgo de despoblación a la Comunidad Valenciana, la mitad, unos 80, son de Castellón y están todos situados en lo que es el interior de la provincia, de norte a sur. Todo el interior de la provincia, a partir de unos 20-30 kilómetros de distancia de la costa, son estos los municipios afectados por la despoblación, salvo pequeñas excepciones de ámbito comarcal. En la provincia de Alicante el despoblamiento también se hace efectivo, al igual que en el resto del territorio valenciano. Se concentra fundamentalmente no solamente en el Alcoyá, sino también en la Marina Baixa, en la Marina Alta y fundamentalmente en el Comtat. Tenemos 29 pueblos del interior de la provincia de Alicante que acusan esa despoblación, por lo tanto participa de la misma problemática que el resto del territorio valenciano. Pues antes lo que vivía la gente era del monte. A día de hoy el monte está totalmente en abandono. Vivían de los campos, de lo que era el cereal y poco más. Pero se sobrevivía, más que a lo mejor el vivir como entendemos hoy la vida. Menos población significa, además, ayuntamientos más débiles, con menos personal, con menos capacidad técnica. Es ahí donde tanto la administración como la universidad tenemos que ser el elemento de asideros de ayuda para que puedan poner en marcha pactos, agrupaciones, mancomunidades, de manera que puedan estos municipios pequeños puedan trabajar como un todo, como un conjunto y puedan desarrollar políticas como la de los pactos por el empleo, que al fin y al cabo lo que pretende es detectar cuáles son las actividades productivas compatibles con ese territorio. En agost de 2019 es va crear la Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, que junt al Pla Avalem Territori, que pretén redefinir les polítiques actives per a fer polítiques territorials transversals i més adaptades a les necessitats reals, són els grans instruments de la Generalitat Valenciana per afrontar el despoblament dels municipis de l'interior valencià. Nosaltres hem firmat un conveni i hem creat una càtedra. Són les 4 universitats públiques, perquè el coneixement que tingueu vosaltres, la universitat es pot ajudar moltíssim. El més important és tenir un bon diagnòstic i una bona estratègia cap a on anem, i per això feia falta un pla. I entonces el primer que farem és firmar un conveni en la càtedra Avant, que són les 4 universitats públiques, que és el coneixement que vosaltres tingueu, posar-los a l'abast a aquest govern. Nosotros lo que hemos hecho es diseñar un equipo de trabajo basado en las 4 cátedras Avant, que están ubicadas tanto en la Universidad de Valencia como Alacant, Jaume I de Castelló y la Universidad Politécnica. Todas las cátedras están dirigidas por grandes expertos. Y lo que pretendemos es precisamente, a través de este panel de expertos, elaborar un documento muy práctico. Un documento que, por una parte, recoja un diagnóstico sencillo, muy acertado de cuáles son los procesos que hoy en día están actuando negativamente sobre el medio rural
y a continuación una serie de líneas estratégicas, lo que es el plan realmente, que se va a focalizar en solucionar aquellos problemas que entendemos nosotros que son fundamentales, que son cruciales para solventar precisamente la situación que existe. Sobretot hi ha que centrar-se en els territoris que estan perdent població, hi ha que analitzar bé quin tipus de sector és el que es demanda en cada territori, n'hi ha que analitzar perquè no tot val per a tots els territoris de la mateixa manera. Els territoris de l'interior tenen unes característiques distintes i això hi ha que analitzar-ho i hi ha que tindre en compte. Aleshores, hi ha que estudiar bé la situació, hi ha que estudiar bé els sectors productius adequats a cada sector i hi ha que estudiar bé què és el que la gent demanda per a poder revertir la situació, per a poder revertir les dinàmiques poblacionals en certs municipis que necessiten que es revertisca. La despoblación la tenemos que enfocar como un problema que no es solo de un municipio, sino que es un problema del territorio. La mayor parte de situaciones de despoblación no afectan a un municipio aislado, sino que afectan a un conjunto de municipios situados todos entre ellos con proximidad. Lo que estamos intentando es, nosotros, desde la sede de la Universidad de Valencia, es recoger el sentir de la población que vive en el medio rural y que experimenta en positivo y en negativo el proceso de despoblación o el proceso de vivir en ese entorno. Entonces, nosotros lo que queremos es recoger, dinamizar, animar social, culturalmente, con iniciativas sencillas, precisamente a la población que quiere vivir en ese espacio, ¿no? Y si de esa manera, indirectamente, encontramos una solución, pues bienvenidas sean. Existen las oportunidades, lo que pasa es que aún no lo hemos descubierto, ¿no? Y por eso el hecho de que gente con iniciativa se venga a los pueblos, se intente vivir de una nueva forma, ¿no? El intentar generar nuevos empleos con todo lo que tenemos de conocimiento, con toda la formación que tenemos, la idea es venirse otra vez al pueblo con esas ideas y ponerlas en valor. Hem firmat un conveni amb la Federació Valenciana de Municipis. Per a què? Aquest conveni té una prioritat. La gran majoria d'estos pobles no tenen ADLs, que són agents de desenvolupament local. És molt important que l'activitat econòmica torne a estos llocs i és important que siguin especialistes els que saben este tema. Dentro de lo que es la Agenda VAN, la cátedra es una pequeña parte, como bien dices, pues hay otras muchas iniciativas muy interesantes y sobre todo hay margen para crear, hay margen para crecer, hay margen para diversificar, para ofrecer, ¿no? Actualmente se habla de pues, los cajeros, ¿no? Garantizar cajeros en zonas despobladas, en municipios en donde pues, la gente no puede sacar dinero y eso es un problema, sobre todo para la gente mayor que no tiene vehículo, no tiene forma de desplazarse hasta el municipio donde sí que está sucursal, ¿no? Eso garantiza cierta calidad. Lo importante es buscar la calidad de vida. No hi ha solucions màgiques a problemes que venen de molt lluny i que han estat desatesos durant molt de temps. Però hi ha solucions. És vital que les administracions en prenguen consciència i que actuen escoltant els implicats. I una cosa que és molt important, ha sigut un procés dur, difícil, però novedós, que és el pla d'exclusió financera. És a dir, en l'època de crisi, en la Comunitat Valenciana se pergueren més de 2.500 entitats financeres, és a dir, se'n van anar els bancs, se'n van anar dels pobles, però els bancs no se'n van del carrer Colón, ni de la plaça de l'Ajuntament, d'on s'han anat molts d'ells dels pobles de l'interior, i on no han estat els bancs, hasta la Generalitat. Necesitamos modificación de un poco a nivel de leyes, favorecer un poco la discriminación positiva hacia el entorno rural. No podemos comparar las mismas beneficios de empresas en la ciudad que aquí. Las pequeñas iniciativas que han habido, apoyarlas, porque a veces cuando hay una iniciativa el trámite administrativo es muy largo, que hace que mucha gente desista de hacer nuevos negocios. Aquellos que piensan que combatir la despoblación únicamente se debe de aplicar acciones de perfil económico están equivocados. Está demostrado que buena parte de la población joven del medio rural está deseando partir del medio rural, incluso con puestos de trabajo garantizados. Existe una clave social que aquellos que deben de tomar decisiones deben de tener en cuenta. Para fijar la población no solamente es necesario el empleo, por supuesto, subsistir económicamente, pero además debe de haber un conjunto de medidas
que vayan encaminadas en potenciar la dimensión social, cultural, territorial de la sociedad local. El primer acte important de la càtedra en la seu de València va ser organitzar un seminari sobre fiscalitat diferenciada, per una raó molt senzilla, i és que des de fa uns anys és possible. És a dir, fins a fa 2 anys, 3, la fiscalitat diferenciada anava en contra de la normativa europea perquè eren ajudes d'estat. En aquests moments, a partir d'un litigi que van hi haure en l'estat de Noruega, això s'ha solventat, però els governs encara no l'han interioritzat, aquesta possibilitat de fiscalitat diferenciada. Crec que la solució per a recuperar aquests pobles que tenen 40 habitants, que a la província de Castelló hi ha diversos, és col·laborar. Relacions intermunicipals, interterritorials entre els municipis, que el municipi que siga petit, que siga xicotet, no es trobi a soles, que tinga una xarxa de municipis veïns amb els quals pugui prendre decisions. Y eso es lo que se está haciendo en realidad desde la Generalitat Valenciana. Sería necesario sobre todo apostar por 4 líneas de trabajo. La primera sería el tema de la accesibilidad. No hay transporte público y se debería mejorar. Por el tema de la conectividad, el tema del 5G, el acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo por el tema del teletrabajo y el asentamiento de gente joven. El tema de la dinámica económica, son poblaciones muy vinculadas a la agricultura, una agricultura que a veces viene castigada. Y luego también el tema de las dinámicas vinculadas a los procesos de emprendimiento, de formación, el proceso de masculinización, que también ha afectado negativamente, ¿no?, al mundo rural, y que de alguna forma se tiene que percibir, en este caso el mundo rural, como una oportunidad más que como un elemento negativo. Des del punt de vista econòmic és probable que no es justifique que aquests pobles els esforços per a mantindre serveis i oportunitats per a la gent que viu allí. Però n'hi ha una altra qüestió que també n'hi ha que tindre en compte i que des del punt de vista de les polítiques públiques i de la societat en general tenim que valorar, i és quins avantatges estan aportant aquests pobles des del punt de vista del manteniment dels paisatges, del manteniment del medi ambient, i potser això n'hi ha que valorar-ho també. I això es pot traduir des del punt de vista econòmic també. Parece que la gente se está animando porque están viniendo también brigadas forestales, gente que no tiene trabajo y vienen aquí y pasan la jornada. Nos gustaría que esa gente, que en vez de esos contratos que se les hacen de 6 meses, que se le hiciera el año, que fijaran ya su residencia aquí, que fuéramos más. Nos da mucha pena que vienen muchos con sus coches, trabajan aquí, cuando termina la jornada, por la noche nos quedamos 4 ratas. Nos gustaría que esa gente se fijara aquí, o bien solamente manteniendo el medio ambiente que hay aquí, ya podría vivir mucha más gente.